por lo general, yo también lo hago, normalmente solemos ir corriendo al fallo para ver si es absolutoria o condenatoria. Hola a todos, me llamo Mónica Gil, soy abogada, bienvenidos un día más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy vamos a ver un motivo específico para recurrir sentencias, que es la ausencia de elementos típicos en los hechos probados. Y es que cuando nos llega una sentencia, por lo general, yo también lo hago, normalmente solemos ir corriendo al fallo para ver si es absolutoria o condenatoria. Y cuando vemos que es condenatoria, nos da tal bajón que ya leemos la sentencia pues con muy poca gana. Del mismo modo, uno de los errores más comunes a la hora de recurrir es reproducir todo lo que dijimos en el juicio, cuando perdemos el punto de vista más importante de un recurso de apelación, que es la propia sentencia. Es decir, igual que en el juicio debemos de rebatir si se han dado todas las pruebas para enervar el principio de presunción de inocencia, esto es lo que debe de constatar debidamente en sus fundamentos y en los hechos probados en la sentencia. Es decir, en el recurso de apelación no rebatimos solo lo que pasó en el juicio, sino si está bien hecha la sentencia. Es este el punto de vista que vamos a ver en el vídeo de hoy, es decir, los hechos probados. ¿Qué son los hechos probados? Pues son una especie de puzzle en el cual deben de constar todos los elementos típicos que encajan en un delito, es decir, en los hechos probados deben estar todos aquellos elementos típicos de todos aquellos delitos por el cual luego va a poner en el fallo que se condena a esa persona por esos delitos. Es lo que se denomina el juicio de subsunción, es decir, si se da la estricta correspondencia entre hechos probados y delito por lo que se va a condenar. Y una vez hemos realizado esto, es decir, una vez hemos observado que quizá en los hechos probados hay una ausencia de elementos típicos, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer ¿es posible complementar lo que no hay en los hechos probados con otras circunstancias que se añaden en los fundamentos jurídicos? Y la respuesta es no. Es lo que se denomina por el concepto de heterointegración. Y el Tribunal Supremo ya ha dicho que no se puede integrar aquello que no se dice en los hechos probados con lo que se añade en los fundamentos jurídicos. Esto es una doctrina jurisprudencial desde el año 2004, sentencia 453, en la que se manifestaba que esto, la heterointegración, darla por buena, es un artificio que se lleva haciendo mucho tiempo, que se realiza para fundamentar sentencias condenatorias, que no absolutorias, y que es ilegal y asistemático. Además, que se fundamenta todo ello en el artículo 142.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que los hechos probados deben de ser una declaración expresa y terminante. Todo esto siguió también con una sentencia para recordar, que es la 891 del 2014, en la que se decía expresamente que no cabe la heterointegración de aquellas circunstancias que no se manifiestan en los hechos probados y que no cabe traerlas de los fundamentos jurídicos. Si no se dice en los hechos probados, no vale traerlo de los fundamentos jurídicos. Y la última sentencia del Tribunal Supremo que encontramos en este sentido es la 98 del 2022, que absuelve a una persona que en primera instancia se condenaba por un delito de coacciones en el ámbito de violencia sobre la mujer, por indicar esta sentencia que faltan algunos de los elementos típicos, como son los siguientes. Dice la sentencia que no fija el modo de compulsión ni si tampoco la perjudicada se sometió, así como las consecuencias que pudieron derivarse, no siendo válida la fórmula genérica de sufrió una limitación en su derecho al sosiego y a la tranquilidad. Considerando además esta sentencia, algo que a mí me parece interesante respecto del delito de coacciones, que dice que existe riesgo de hipertrofia y de cajón desastre respecto de este delito para englobar en él conductas que difícilmente serían tipificables. Y este es el vídeo que os traigo hoy, que a mí me ha servido para hacer mi último recurso de apelación, en el que, si os parece interesante, os voy a poner por aquí cuáles fueron los hechos probados de la sentencia que yo he recurrido, para ver si vosotros, como yo, veis esa ausencia en los elementos típicos. En ese momento, el acusado, que lo conocía por haber sido compañero de su hija, también menor de edad, en un centro de la localidad, con ánimo de atentar contra su integridad moral, comenzó a increparle y a exigirle de forma violenta que se detuviera, que si no sería peor. El menor hizo caso omiso y accedió al bar, hasta donde fue seguido por el acusado, continuando en esta actitud una vez que el menor y su amigo abandonaron el local por la puerta que da a la calle con intención de zafarse. Al no conseguirlo y darse cuenta el menor que el acusado continuaba su persecución, se introdujo en el establecimiento pidiendo auxilio.
Acto seguido accedió el acusado, quien, manifestando ser tío del menor y que lo tenía que llevar a casa, lo agarró del brazo para intentar sacarle del local. El menor se tiró al suelo para tratar de evitarlo, no consiguiéndolo y saliendo ambos a la calle, donde el acusado le profirió frases relativas a que cuando volviera a pasar por su calle iba a ir a por él. Por estos hechos probados, el fallo se condena por un delito de amenazas y por un delito de coacciones, en total a 3 años, 1 año y medio de prisión por cada uno de los delitos, entendiendo que faltan casi todos los elementos típicos de ambos delitos. En primer lugar, se habla de con ánimo de atentar contra la integridad moral, cuando tanto el delito de coacciones como el delito de amenazas, lo que el bien jurídico que protegen es la libertad, así como respecto de las amenazas se entiende que, yo entiendo al menos, que no existe ese mal futuro injusto determinado posible que requiere como elemento típico que las frases que si no sería peor y que voy a ir, que si iba a ir a por él, no son constitutivas no de ese elemento típico que requiere la amenaza, así como del delito de coacciones. De igual que en la sentencia que hemos visto antes, la 98 de 2022, entiendo que aquí pues eso no se dice tampoco el modo de compeler si se ha conseguido, es decir, cuál es la acción que el menor hizo en contra de su voluntad, ni tampoco ese miedo o esa intranquilidad que debe constar como elemento típico de la coacción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que YouTube no es fuente del derecho, pero las sentencias que os dejo abajo sí lo son.